Desde que arrancaron formalmente las campañas, en Despierta periódicamente, cada 15 días, hemos platicado con los coordinadores y la coordinadora de los tres candidatos, de las dos candidatas y el candidato a la presidencia, y hemos tocado sobre la mesa los temas que más le interesan a los electores: seguridad, economía, salud. Hoy hablaremos de un tema no menor. Presento, como cada lunes que nos acompañan por orden de registro, al panista Santiago Krill, coordinador de la campaña de Xóchitl Gálvez. Santiago, bienvenido. Muy buenos días, Daniel. Buenos días, Enrique. Buenos días, Laura. Mario, buenos días. Muy buenos días. A Laura Ballesteros, coordinadora de la campaña de Jorge Álvarez Maínez. Laura, bienvenida. Buenos días a todos, qué gusto verles. Y Mario Delgado, coordinador de la campaña de Claudia Sheinbaum. Mario, ¿cómo estás? Buenos días a todos y a quienes nos están viendo. Aunque el tema que hemos puesto sobre la mesa hoy es educación, me gustaría que me platicaran qué les pareció el formato del debate entre los candidatos a la jefatura de gobierno en la Ciudad de México. ¿Les parece más a lo que se debería de acercar el que sigue el próximo domingo? A mí me gustó más que el presidencial. Yo creo que hay más oportunidad de interacción, realmente de debate entre los candidatos. El rol de los moderadores pues más acotado, no tan protagónico. Y que bueno, yo creo que mientras más debatan y platiquen y propongan entre ellos es mejor. ¿Estarían de acuerdo en que así fuera el próximo debate? Sí, sobre todo en las bolsas de tiempo, porque ahí es donde realmente se hace el debate. Y los conductores, en este caso, nos estuvieron interrumpiendo con preguntas, y además preguntas distintas de temas y materias diferentes. Entonces, yo creo que salió muy bien. Yo quiero felicitar a Santiago Taboada, porque lo hizo de una manera estupenda, su desempeño fue realmente muy exitoso. Laura. Bueno, nos gustó mucho el debate porque claramente Chertorivsky ganó y con eso gana la Ciudad de México. Hay, creo que ciertas cosas que se tienen que observar sobre el tipo de formato que permite el contraste. De nuevo, en una contienda tan inequitativa como la que tenemos, en donde los poderosos tienen acceso mucho más a todos estos formatos y salida de información, los debates permiten equilibrar las cosas. Y precisamente la manera en la que se plantean los tiempos, la manera en la que se plantea el concurso de ideas permite el contraste. Creo que también la manera institucional de manejar los colores, no sé si estén, compañeros, ustedes de acuerdo, pero también ese manejo de colores ayer plano, en la escenografía y demás, por supuesto, ayuda y deja muy sano también la proyección del debate. Creo que el primer debate del INE tenía fallas incluso en eso. Yo creo que Santiago se durmió temprano y vio un resumen ya editado, porque qué atropellada le dio Clara a Santiago. No contestó nada. Lo del cártel inmobiliario. Por eso me pareció un poco absurdo preguntarles quién ganó el debate. Felicidades. Pero lo importante es que gane la ciudad, la verdad. La ciudad gana cuando hay propuestas. Me parece algo evidente. Peleándose el PRIAN con Morena, nosotros presentamos. Está muy bien que le pongan el color a este tema. En la parte educativa, parece que es uno de los temas donde habría más divergencias, pero que poco se discute. Empieza todo, por ejemplo, con el cambio en el tema de los libros de texto, con el tema presupuestal, y es un tema central para los próximos años. ¿Cómo enfocarlo hacia lo que viene en materia educativa, que es esencial para cualquier país? Mira, para Xóchitl es fundamental la educación, porque es lo que le permite al ser humano ser independiente, desarrollarse, tener información para tomar mejor sus decisiones. Sin embargo, desafortunadamente, el actual sistema educativo está reprobado. ¿Por qué está reprobado? Por su calidad educativa. Reprueba matemáticas, comprensión de lectura, además la deserción escolar, lo reprueba el rezago educativo, lo reprueba el abandono que tienen hacia los maestros, lo reprueba lo mal equipado que están las aulas, lo reprueba en materia del trato y de los derechos laborales de los docentes. Ahora, ¿qué propone Xóchitl Gálvez? Pues propone revertir todo este desastre de carácter educativo. En primer lugar, con una visión integral y una visión basada en la ciencia, como dice nuestra Constitución, no en las ideologías, no en los sesgos partidistas. Los niños tienen el derecho de tener una información científica objetiva que les permita ver el mundo, ver la pluralidad y no solamente una visión, pero también una visión integral desde el punto de vista de la infancia temprana hasta la universidad y los posgrados. Se tiene que ver de manera completa la parte educativa y por eso en primera infancia, que es donde realmente empieza el desarrollo de las niñas y los niños. Ahí es donde se tiene por
prioridad que enfocar el sistema educativo, que hoy no lo ha hecho. Tienen que regresar con un nuevo modelo de estancias infantiles. Esto es fundamental, porque es cuando los niños y las niñas desarrollan su madurez en el cerebro, desarrollan su fuerza motriz, desarrollan sus equilibrios, la parte del conocimiento. Entonces es fundamental la nutrición. Todo esto va haciendo y le va empacando al alumno para que pueda entrar a preescolar y para que pueda seguir adelante en escuelas de tiempo completo. Laura, educación. Bueno, a ver, nosotros hemos planteado que nuestra visión de país, de este México nuevo, tiene que ver con un México de iguales, un México de próspero y un México en paz. Hablando de prosperidad, de paz y de igualdad, la educación es el eje conductor de estos tres grandes momentos de futuro que estamos buscando para el país. Y desafortunadamente, en esta búsqueda de futuro se nos ha metido siempre en medio la vieja política. Por un lado, el PRIAN, que llevó durante muchos años la conducción de este país, tanto PRI como PAN, teniendo a México en estándares también muy bajos educativos y por debajo de lo que la OCDE pide. Y la verdad es que con esta reforma tóxica que en su momento Peña Nieto, Santiago, y creo que no la vas a poder defender, esta reforma tóxica educativa que llevó a cabo, que estuvo mucho más concentrada en sacar a profesores de las aulas que en meter a estudiantes en las aulas, ha venido sin duda a trastocar todo esto. El desmantelamiento absoluto de esta reforma es una de nuestras primeras propuestas. Tenemos que llevar a niños y jóvenes a las aulas, pero por el lado de Morena tampoco ha sido una mejor historia. Ha habido, por supuesto, todo un intento y una andanada, Mario, de ustedes, de hacer propaganda política e ideológica por parte de los instrumentos y libros educativos, cuando esto sin duda daña la columna vertebral. No se han preocupado ninguno de los dos proyectos de la vieja política en presentar un proyecto de nación de futuro. Nosotros decimos de manera muy clara que para que este país cambie tenemos que invertir en educación y tenemos que cuidar desde la primera parte, que son los muy pequeñitos, de 0 a 6 años, la primera infancia del país, con un modelo educativo de primer mundo, también con un modelo que les acompañe en su proceso de alimentación. Se habla poco de esto, pero niños y niñas con la pancita llena son niños y niñas felices que pueden aprender y estudiar mejor. Un modelo también más lúdico, enfocado a que aprendan jugando más que memorizando cosas. Ya luego vemos cuando llegan a ser políticos, no pues son capaces de memorizarse ni siquiera lo que tienen que decir en el debate. Y por el otro lado, también estamos apostando por las universidades. 1 millón de jóvenes a las universidades es nuestra apuesta, porque queremos que ahí estén las juventudes. 2 de cada 10 jóvenes están apenas pudiendo entrar a la universidad y 4 de cada 10 la dejan. Mario. La doctora Claudia Sheinbaum es científica. Fue profesora investigadora de la Universidad Nacional durante muchos años. Sus estudios incluso fueron parte de una investigación que ganó el premio Nobel. Entonces, si alguien está consciente de la importancia de la educación, es la doctora Claudia Sheinbaum. Y a mí me gusta mucho su propuesta, porque es cierto que es un desastre el tema educativo que entregaron los gobiernos neoliberales y que no se puede revertir en 5 años, aunque se ha logrado mucho. Lo más importante es que hay 11 millones de becarios actualmente en el país, niñas, niños, jóvenes que hoy tienen un apoyo, que por cierto está en la Constitución y a la derecha no le gustó, votó en contra, pero ya es un derecho constitucional. Las becas para los niños, las niñas, los jóvenes. Se echó para atrás la mal llamada reforma educativa, esa reforma educativa que apoyó el PRI y el PAN y que persiguieron a los maestros. Se revirtió, se echó para atrás, hay un nuevo artículo 3º constitucional y se han basificado más de 1 millón de maestros y se ha recuperado el salario de los maestros. No puede haber educación si los maestros no están bien pagados. ¿Qué propone la doctora Sheinbaum? Que lleguemos a 1 millón de becarios en educación superior, que ampliemos los espacios para educación superior en más de 300,000. Ella hizo 2 universidades aquí, la Universidad Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud. Esas universidades se van a volver nacionales. Además, la beca para empezar, que estuvo aquí en la Ciudad de México, aquí la inició, para niños de preescolar, primaria y secundaria, va a ser una beca universal en todo el país. Además, se tiene que mantener el aumento del salario de los maestros. Eso es muy importante, que nunca caiga por debajo de la inflación. Además, vincular
la ciencia con los sectores estratégicos de desarrollo de México. Eso es muy importante, convertir a México en una potencia científica y de innovación. Yo me pongo a pensar en este momento una madre de familia, un padre de familia viendo este debate y recordando lo que sucedió el año pasado con el tema de los libros de texto gratuitos y toda la polémica que estos generaron por el nuevo modelo educativo. De ser sus candidatos los favorecidos por los electores en junio, ¿sería un absoluto cambio en este caso y una absoluta continuidad en este caso en cuanto a las cosas que los padres y las madres se preocupan, lo que van a recibir sus niños en las primarias y en las secundarias? A ver, desde el punto de vista de la discusión que se ha tenido, particularmente con los padres y madres de familia, sí hay que hacer un cambio total, pero hay que hacerlo con una verdadera consulta. No con una consulta que se esconda, que se mande al archivo. Una consulta que tenga que ver con la ciencia, que tenga que ver con la experiencia docente, pedagógica, que no tenga que ver con la ideología, que no se les quite a las niñas y a los niños matemáticas. Hoy en día 2 de cada 3 reprueban en matemáticas simples, en operaciones simples. 1 de cada 2 no comprende lo que lee. Igualmente reprueban en ciencia. Ese es el nuevo modelo, esa es la nueva escuela mexicana que propone la 4T. Laura. Miren, la verdad es que ya lo decía en mi primera intervención, los libros de texto de este país, la información que se le da a las niñas y a los niños para que puedan tener herramientas para la vida no puede estar ligada a un proyecto con propaganda política y electoral. Eso sin duda es reprobable. Nosotros desde Movimiento Ciudadano lo planteamos desde un principio y de hecho hemos sido muy firmes en cómo este modelo debe de cambiar. Y por el contrario, ¿cómo podemos entonces generar unos contenidos que sean estándares sin importar el gobierno en turno? Es que parece que están más interesados, Mario, en adoctrinar a la población que en generarle herramientas para la vida y para el futuro. Hemos dicho también lo importante que es invertir en la infraestructura de las escuelas. Esto para nosotros resulta fundamental porque así como los libros son un material que es de infraestructura básica para que aprendan a estudiar y tengan conocimientos para la vida, también es importante las escuelas. Miren, 51% de las escuelas de este país tienen más de 30 años de antigüedad. Se necesita un programa fuerte y es una de las propuestas de Maynes de inversión a la infraestructura de las escuelas, aumentando el 25% del gasto en esto. Y otra cosa fundamental, hablando de agua, que ayer en el debate chilango se tocó el tema del agua y la verdad es que también ni el PRIAN ni Morena tienen nada que decir al respecto. Tienen a la ciudad sumida en una crisis de agua sin precedentes. Es importante decir que el 31% de las escuelas no tienen acceso a agua. Bueno, hablando de escuelas, el programa La Escuela es Nuestra ha invertido en más de 90,000 escuelas. Los padres de familia y los maestros deciden a qué se destina el presupuesto que se les da. Se han invertido más de 90,000 millones de pesos en este gobierno, cosa que no ocurría en los gobiernos anteriores. Ahora, respecto a los contenidos y los libros, hay una gran contradicción en criticar los resultados educativos que tuvieron los gobiernos neoliberales y al mismo tiempo criticar la nueva propuesta del gobierno del modelo educativo, la nueva escuela mexicana, porque precisamente lo que está haciendo este gobierno es hacer una nueva propuesta ante el fracaso de lo que se traía durante tantos años. Entonces, ¿es pura propaganda esto de que hay ideología en los libros de texto? Claro que no, lo que se hace es un enfoque crítico, un enfoque humanista y un enfoque comunitario. Y los libros fueron hechos con la participación de maestros, con la participación de expertos, con los secretarios de educación de todo el país para llegar a un producto consensado y precisamente que mejore los resultados en materia educativa que se traían arrastrando por los gobiernos neoliberales. Pregunta rápida a los 3, escuelas de tiempo completo. Sí. Por supuesto que sí, porque además es la mejor manera de ampliar la temática educativa, de ampliar la currícula. Laura. Claro, vamos a ver, por supuesto que sí, y lo voy a decir por qué. Porque esto es en favor de la niñez y de las juventudes del país, pero también a favor de las mujeres, porque les permite a ellas poder salir a la vida laboral y forma parte de un sistema nacional de cuidados. Totalmente de acuerdo, horario extendido para educación física y artística, y no solo eso, tiene que haber la educación inicial, tiene que haber un enfoque educativo y de salud. La doctora Sheinbaum está proponiendo los centros públicos de educación inicial para primera infancia. Y la otra, terminando, en la última etapa, educación superior, se debe garantizar la gratuidad
como lo establece la Constitución. El presupuesto, el dinero para lograr los planes que cada uno de los candidatos Sí, y candidatas es tiene. fundamental, porque en esta administración ha disminuido, ha decrecido el presupuesto en educación. De 3.2 del Producto Interno Bruto bajó a 2.8. Y claro, en buena medida por eso se debe la deserción. La deserción es de 1,5 millones de niñas y niños y jóvenes que fueron expulsados del sistema educativo. El rezago educativo en la población hoy es de más de 25 millones de personas. Son datos del Coneval. Y seguro todos nacieron en 5 años, ¿no, Aquí en la Santiago? Ciudad de México, también hubo un tema que es muy indicativo. La planta de maestros, fíjense muy bien, la planta de maestros hoy es prácticamente la misma que había en el 2016. ¿Por qué? Porque, claro, bajó el presupuesto. Datos del Instituto, Eso no tiene que ver con el presupuesto, Democrático Santiago. y de Prospectiva de la Ciudad de México. Son los datos Vamos a que ver, están ahí. ¿Qué hicieron los gobiernos neoliberales? Abandonaron a los jóvenes. Teníamos el bono demográfico, la generación más grande de jóvenes en toda la historia del país. Y los gobiernos neoliberales los abandonaron. Les llamaron ninis. No construyeron preparatorias, no construyeron universidades. ¿Qué propone la doctora Sheinbaum? Que haya el mismo número de secundarias preparatorias. Se tienen que construir preparatorias para que ningún estudiante se quede fuera. ¿Qué hizo este gobierno? Les dio becas a los jóvenes para que no abandonaran. Fíjate, la deserción Sí, nomás ha que disminuido. 1,5 millones. En el primer periodo, todavía no termino. Permítanme. En el periodo del 2018 había un 66% de deserción en educación media superior. Hoy de eficiencia, perdón, de cada 100, 66 terminaban. Ahora terminan 84 de cada 100. ¿Y eso por qué? Por las becas Benito Juárez que se les da y por el programa Jóvenes Bueno, pero la Construyendo el pandemia fue Futuro. un drama en ese. Sí, Un drama, yo fue justo, tremendo. Daniel, qué bueno que lo menciones, quería traer este tema a la mesa. Venimos de una época y una etapa de pandemia. El gobierno debió de haber dado una respuesta contundente con un plan emergente, con un fondo educativo emergente para poder acompañar a los miles de niños y de jóvenes que perdieron escuela por esta situación que vivimos. El problema de ustedes dos, y ya lo hemos planteado Mario, Santiago, es que el PRIAN y Morena son conservadores fiscales. Mientras no quieran entrar de lleno a una reforma fiscal, no va a haber dinero para poder acompañar al 45% de las niñas y niños de este país que no están en la escuela. Esa es la tasa de niños que no están yendo hoy a la escuela. Y también tampoco va a haber manera de poder acompañar a quienes están terminando sus estudios en educación media o educación superior. Volverlo a decir de manera muy clara, para que a este país le vaya bien, primero las niñas y los niños y los jóvenes tienen que ir a la universidad. El dinero no lo van a sacar con sus buenas intenciones. Necesitan entrarle de lleno a una reforma fiscal en este país. Una pregunta rápida. ¿Creen sus candidaturas en reforzar, en depurar la prueba enlace? Sí, por supuesto. Sí. Por supuesto, porque es la mejor manera de evaluar. Lo que no se evalúa no se puede medir. Pero esto también debe aplicar al equipamiento de las escuelas, que por cierto, ahí Xóchitl Gálvez es muy clara. Propone Internet en todas las escuelas y las nuevas técnicas de información. Mari, prueba enlace. Hay que tener una evaluación buena de qué es lo que pasa, pero integral. Por eso es importante que los niños y las niñas tengan un apoyo para ir a la escuela, para poder evaluar su rendimiento, porque si no hay condiciones para el estudio, entonces las evaluaciones se vuelven muy imprecisas. Pero a ver, la evaluación no se puede mejorar nada más con buenas intenciones, se le tiene que meter presupuesto. Mejuredu es precisamente el encargado de evaluar el sistema educativo y el gobierno de Morena le ha reducido el 65% del presupuesto, pero si nos vamos al PRIAN tampoco lo hizo mejor. Cuando hubo Enciclomedia con un programa también muy ambicioso que estaba buscando estructurar la educación del país a través de tecnología, pues hay desvíos del más del 65% comprobado de corrupción, Santiago. Entonces, de nuevo, entre buenas intenciones mal aplicadas y entre corrupción, el país hoy se encuentra sumido en una crisis de educación. ¿Por qué Xóchitl Gálvez? Un minuto en materia de educación, Santiago. En primer lugar, porque ella tiene un compromiso absoluto con la educación, en la calidad educativa, en combatir la deserción, en combatir ese rezago producto de la pandemia, en generar contenidos basados en la ciencia, en dar una beca de carácter universal desde preescolar a la universidad y los posgrados. Hoy eliminaron las becas de posgrado. Falso. Y además atacaron a la ciencia. Prácticamente quebraron el sistema de investigación
científica. Bueno, nada más persiguieron a 31 científicos, todos ellos de primer orden. ¿Por qué Claudia Sheinbaum? Un minuto. ¿Por qué Claudia Sheinbaum? En educación. Porque ella mejor que nadie, como es científica y fue investigadora, docente toda su vida, conoce perfectamente la importancia de la educación. Por eso la claridad en su propuesta. Llegar a 1 millón de becarios en educación superior, abrir 300,000 espacios nuevos para educación superior, construir preparatorias para que ese 1,5 millones de jóvenes que está fuera y debería estar estudiando preparatoria pueda seguir estudiando, para que los niños desde preescolar, primaria y secundaria tengan también un apoyo, tengan una beca, que los maestros no se les disminuya el salario y no se les persiga como ocurrió en el gobierno neoliberal, que nunca más a los jóvenes se les llame ninis y que vinculemos la ciencia con la economía, que nos convirtamos en una potencia de innovación y ciencia. Esa es la propuesta de la doctora Sheinbaum. Yo sé que no gustó que hablar aquí de la crisis de agua de la Ciudad de México, pero ¿cómo podemos hablar de calidad educativa si 35,000 escuelas hoy no tienen acceso al agua en el país? No hay agua por el cártel inmobiliario, ayer lo explicaron. Pero bueno, a ver, vamos al fondo. Hay 5 propuestas base para Maynes en el tema educativo, que está basado en la visión de futuro. 1 millón de jóvenes a las universidades, la primera infancia atendida desde el principio de 0 a 6 años con educación. Número 3, comedores infantiles para acompañar a las escuelas, pancitas llenas, niños felices aprendiendo. Número 4, un programa amplio y muy ambicioso de infraestructura educativa con un aumento presupuestal del 25%. Y número 5, educación también para el medio ambiente y atención a la crisis climática. Es fundamental preparar a las nuevas generaciones para lo que viene y nos viene un planeta con un entorno complicado. Hay que preparar y sobre todo cuidar al planeta para que haya futuro. Dentro de 15 días el tema del agua. Muy bien. Gracias, Santiago. Gracias. Laura. Gracias. Como Gracias a maestra ustedes. defender esta área. Gracias. Muy buenos Muchas días. gracias.